Es posible que haya gente que no comparta su pensamiento, pero nuestro compromiso es que usted pueda expresar su opinión. En la esquina del parque con Fernando Fait. A partir de este momento podrá plantear sus inquietudes, conversar con los invitados y dar su opinión. En la esquina del parque. Muy buenas tardes tengan todos ustedes, estimada audiencia de su programa En la esquina del parque. Hoy su servidor Aramis Vidaurre, acompañándolos, como intento acompañar a don Fernando Fait, director de este espacio, con los objetivos que se ha propuesto con este espacio de análisis y opinión, comentarios sobre la realidad nacional e internacional. Hoy estamos sábado 28 de agosto 2021, el último sábado del octavo mes de 2021. Estamos en su edición 1635, así que sean ustedes bienvenidos a este programa en la cual el día de hoy le vamos a ofrecer una agenda con dos temas, con dos invitados. En unos minutos nos estará acompañando el abogado penalista, uno de los más connotados abogados en esta materia. Me refiero a don Edward Acuña Blanco. Con él vamos a estar conversando. Bueno, él nos estará brindando su criterio o dando una perspectiva penal, pues, de estas sentencias que han generado mucha molestia, sobre todo pues en los familiares que lamentablemente han perdido a dos muchachas bajo la figura del femicidio. Me refiero a las sentencias judiciales que han salido a la luz en los últimos días sobre los casos de Luani Salazar y Alison Bonilla. También estaremos conversando le estaremos pidiendo a don Edward que nos comente un poco sobre lo que es esta nueva figura del femicidio ampliado, también aprobado en segundo debate por la Asamblea Legislativa días atrás, muy celebrada también por el Gobierno de la República, por el INAMU. Y entonces vamos a conversar en esta primera parte de 3 a 4 de la tarde con nuestro primer invitado, don Edward Acuña Blanco. A las 4 nos estará acompañando el politólogo Manuel García Murillo. Con él vamos a estar hablando del tema político electoral, que también es importante, es trascendente, sobre todo en estos días, ¿verdad? Que han habido muchas noticias, sobre todo con el tema del PAC, ¿verdad? Que todavía al día de hoy no se sabe si es candidato o candidata quien los vaya a representar en las elecciones de febrero de 2022. Con Manuel estaremos tratando de hacer un análisis, un perfilado con los candidatos que hasta el día de hoy sabemos que estarán presentando su nombre para las elecciones presidenciales de febrero de 2022, aun cuando, bueno, ya ayer se comunicó el retiro de uno de ellos, pero igualmente esto no cambia el guión con don Manuel García, politólogo, quien, como decíamos, a partir de las 4 estaremos con él haciendo una especie de análisis de qué nos presentan al día de hoy, por lo menos los candidatos que sabemos que se van a presentar para el 2022. No sabemos que, igual que el candidato que presentó su retiro ayer, habrán otros, o nos falta incluir a otros candidatos con otras opciones partidarias, pero por lo menos con lo que tenemos al día de hoy, con esos nombres que andan circulando pues en la opinión pública, en la ciudadanía, en el electorado, ¿qué podemos hablar de ellos? ¿Cuáles son esos grandes temas que subyacen con la propuesta de estos nombres, de estos candidatos y sus respectivos partidos políticos? Así que en unos minutos, don Edward Acuña Blanco, y a las 4, don Manuel García Murillo. Saludamos en cabina a Ade Rodríguez y a don Ángel Peña, y con esto, pues, además de darle la bienvenida, nos vamos a nuestra acostumbrada sección En un día como hoy, y posteriormente al primer corte comercial para entrar de lleno con don Edward Acuña Blanco. Ya regresamos. En la esquina del parque. Les invitamos a que nos acompañen en un viaje a través de la historia nacional y mundial para darnos cuenta de los hechos de importancia sucedidos en un día como hoy. En la esquina del parque, en un día como hoy, 28 de agosto de 430, en la ciudad de Hipona, actual Argelia, que se encuentra sometida al asedio de las tropas vándalas, muere San Agustín,
autor de las Confesiones y la Ciudad de Dios, obispo de Hipona de 396 hasta su muerte, uno de los más importantes pensadores cristianos junto a San Pablo y gran doctor de la Iglesia. 28 de agosto de 1749, nace en Frankfurt del Main, Alemania, Johann Wolfgang von Goethe, que será considerado el más importante poeta alemán de todos los tiempos. De su prodigiosa pluma saldrá el gran drama Fausto. 28 de agosto de 1882, el gobierno de Próspero Fernández Soriamuno nombra un grupo de juristas para que elaboren un nuevo Código Civil en el que se incluya el matrimonio y el divorcio civil. 28 de agosto de 1897, nace Teodorico Quirós Alvarado, pintor, arquitecto e ingeniero costarricense. Se le considera uno de los pintores más importantes de nuestro país. La temática más relevante de su obra pictórica fue la representación del paisaje nacional, lo que le valió un lugar en la historia del arte costarricense. Premio Magón, 1974. 28 de agosto de 1904, fue consagrado el tercer obispo de nuestro país, Juan Gaspar Storck, quien murió en Colonia, Alemania, en el año de 1920. 28 de agosto de 1904, nace José Marín Cañas, escritor nacional y Premio Magón 1967. En el transcurso de su vida fue comerciante, empresario, agricultor y ganadero, además de músico y periodista. Durante su vida ganó los premios Magón, García Monge y Pío Víquez. Fundó el periódico La Hora. Marín Cañas pertenece a una generación de escritores que incorpora cambios y renovaciones importantes en la literatura costarricense. Y en un día como hoy, 28 de agosto de 1963, en el Lincoln Memorial de Washington, D.C., en Estados Unidos, el reverendo baptista Martin Luther King, en su incansable lucha por la igualdad racial en ese país, da un paso más hacia la victoria al hablar ante una multitud de más de 250,000 personas que se manifiestan por los derechos civiles y su sueño de libertad racial. Ahí, su célebre discurso: "Tengo un sueño. Mi sueño es que un día esta nación resurja y viva según el verdadero sentido de su credo, asentado en la evidente verdad de que todos los hombres han sido creados iguales. Mi sueño es que un día, en las amarillentas colinas de Georgia, los descendientes de los esclavos de otros tiempos y los de sus antiguos propietarios se encuentren juntos, sentados en la mesa de la fraternidad. Mi sueño es que también un día el estado de Mississippi, hoy atormentado por la violencia de la injusticia y de la opresión, se transformen en un oasis de paz y de justicia". Unos años después, el 4 de abril de 1968, será asesinado en Memphis por James Earl Wright, que se confesará autor, aunque más tarde se retractará. Les invitamos a que nos acompañen en un viaje a través de la historia nacional y mundial para darnos cuenta de los hechos de importancia sucedidos en un día como hoy. En la esquina. ¿Es el déficit fiscal culpa de los empleados públicos? No, las causas del déficit fiscal son el fraude y la corrupción. Los trabajadores públicos son los que más ganan. No, docentes, conserjes, policías, enfermeras y otros puestos tienen salarios que apenas dan para pasar la quincena. Solo el sector privado produce riqueza. No, en los últimos meses se ha demostrado que nuestra principal riqueza es la salud pública. Si vamos a hablar de empleo público, hagámoslo con claridad y transparencia. Antes creía que mejor yo no me meto. En mi familia aprendí que la forma de corregir a las hijas y los hijos es una decisión solo de las personas adultas que les crían. Ahora creo que todas y todos cuidamos. Los golpes y los gritos no educan, dañan.
Es responsabilidad de todas las personas adultas velar porque todas las niñas y los niños crezcan sin violencia. Las niñas y los niños son personas. Las niñas y los niños se educan desde el respeto. Golpear y humillar no es educar. Conoce más en zonalibredecastigofísico.com. ¿Sabías que somos la primera universidad en impartir la maestría de Dirección de Empresas MBA en Costa Rica? Eleva tu currículum y experiencia laboral con maestrías en Dirección de Empresas con énfasis en banca y finanzas, mercadeo, capital humano y negocios internacionales. Somos líderes en constante innovación y transformación en ámbitos como la sostenibilidad, la calidad educativa y la alta tecnología. Visítanos en Torre Mercedes Paseo Colón, piso 11. Juntos podemos. Educación con propósito. Somos Universidad Fundepost de Costa Rica. En la esquina del parque nos interesan sus comentarios, invitaciones a sus comunidades para hacer el programa y propuestas de temas. Escríbanos al WhatsApp 8717-2424 o al correo electrónico info@enlaesquinadelparque.com. Respetar las medidas contra la COVID-19 es mi responsabilidad, porque luego voy a mi casa con mi familia. Yo tuve COVID, estuve internado 15 días, vi personas morir de lo que yo tenía, y eso no lo quiero para mi familia, ni para mis compañeros. Por eso uso mascarilla, mantengo la distancia, y me lavo las manos constantemente, y así los protejo a ellos. En la esquina del parque. Bien, regresamos a las 13:13 de esta calurosa sábado 28 de agosto 2021. Su servidor Aramis Vidaurre, acompañándolos como intento hacerlo por lo menos un sábado al mes, acompañando a don Fernando Fay, director del espacio, en este espacio que ya va por 17 años de estar al aire en sus diferentes etapas, en AM, en radio, en FM y ahora a través de estas diferentes plataformas, incluyendo televisión satelital. Como anunciábamos en el bloque anterior, nuestro primer invitado, un invitado pues de la casa que ya nos ha acompañado también en las diferentes etapas de la esquina del parque, me refiero a don Eduardo Acuña Blanco, abogado penalista que nos estará acompañando en esta primera hora. Muy buenas tardes, don Eduardo, bienvenido nuevamente a su programa En la esquina del parque. Buenas tardes, Aramis, un gusto acompañarlo y a la espera pues de que sea satisfactorio lo que conversemos. Pues claro que sí, don Eduardo, satisfactorio, pero sobre temas pues un poco duros o difíciles, ¿verdad? Que tienen que ver con no solamente con el tema de la administración de justicia, ¿verdad? Que por ahí pues ha estado los últimos años muy cuestionada, sino por los temas en que se ha tenido que impartir justicia o que por lo menos los jueces han tenido que resolver en cuanto a la materia penal, y me refiero en este caso a estos casos que han sacudido, ¿verdad?, los tejidos más sensibles de nuestra sociedad nuevamente en casos de femicidios. Me refiero a los casos de Luani Salazar, cuya sentencia se dictó el mes pasado, y de Alison Bonilla, que se dictó hace algunos días, y que en ambas sentencias pues ha habido mucha controversia, mucha polémica, mucha malestar por la cantidad de años con que ambos imputados pues fueron sentenciados. Al respecto, don Eduardo, primero como ciudadano, me imagino que también usted como profesional en materia penal, como ciudadano, usted tiene una impresión del tema en general, de estos casos, de la administración de justicia. ¿Cuál es su primera impresión, su reacción a partir de estas sentencias? Me refiero a su percepción como ciudadano primero, ya para entrar a su criterio técnico en cuanto a las sentencias. Claro, aquí hay que tener mucha claridad en el sentido de que el juicio mediático, que es el juicio que ocurre a través de los medios de comunicación, a través de las redes sociales, genera expectativas o creencias que no necesariamente son correctas. Y cuando viene el juicio jurisdiccional, que resuelve sobre la base de la prueba
que se reproduce en el debate, hay una discrepancia entre la expectativa del ciudadano y lo que la ley le permite a los tribunales sancionar. Hay que tener claro que en ambos casos se impusieron las penas más altas que permite el Código Penal para el delito de homicidio, porque, lo hablaremos después, Costa Rica tenía un pendiente de regular, de promulgar una ley que ajustara el tema del femicidio a formas que se conocen como femicidio ampliado, que permitirían entonces sí penas de hasta 35 años de prisión. A mí lo que me preocupa de ambos juicios es el juicio mediático, porque por una parte se ha creado una expectativa falsa y equivocada en la ciudadanía de cuál debía ser la sanción para los responsables, y segundo, porque eso deslegitima el Poder Judicial. Y en esto hay que hacer un esfuerzo de equilibrio y de objetividad para dar información adecuada y correcta a la ciudadanía. En esto, antes de entrar ya a conceptos técnicos, don Eduardo, creo que es mi impresión también, y con el respeto que se merecen, ¿verdad? Estas familias y cualquier otra familia que haya sufrido en forma violenta la pérdida de un familiar. Pero me parece, don Eduardo, que como sociedad tenemos la idea de que a mayor años, mayor justicia, ¿verdad? No sé si es mi impresión, pero pareciera que entre más años un imputado sea condenado, la justicia funcionó, la justicia se aplicó, pero a menor año, como que entonces hay una injusticia en la resolución o en la forma en que los jueces aplicaron justicia, si me permite el juego de palabras. Es que hay que entender, comprender, hacer un ejercicio de empatía en relación con los familiares de las víctimas, que por supuesto no ven la pena como una sanción, sino como una vendetta, como una revancha, como un castigo puro. Y por supuesto que tienen una expectativa muy alta desde su visión muy particular, que está por supuesto de alguna manera sesgada por el dolor humanamente comprensible. Pero la labor de los medios serios, de los medios de comunicación y de quienes podemos de alguna manera opinar respecto a estos temas es objetivar la discusión, es racionalizarla y entender que en ambos casos se impuso el máximo de la pena que permite la ley, porque no fueron casos de homicidios calificados, es decir, fueron homicidios simples, repugnantes, groseros, que lesionan el bien jurídico más importante, el valor jurídico más importante que tiene el Código Penal, que es la vida, pero que la ley le impide a los jueces imponer penas más allá de las que el legislador ha establecido. En esa materia técnica, para poder tener su conocimiento, don Eduardo, según he leído, he entendido, he escuchado pues la reacción de los abogados de las familias, pareciera que el fondo o el trasfondo de donde está el mayor malestar es precisamente en ese concepto: homicidio simple versus o contra homicidio calificado. ¿Cómo podríamos entender nosotros como sociedad cuál es la diferencia entre uno y el otro? No sé si eso va a llevar a alguna descripción un poquito más gráfica, don Eduardo, pero un poco cuál es el entendimiento o cuál es el análisis que debe hacer el juez en cuanto a analizar la prueba, valga la reiteración o la repetición, para poder determinar si un homicidio es simple o calificado. ¿Cuál es la diferencia sustancial entre uno y otro concepto, uno y otro delito? Descripción de la ley. La ley describe como homicidio simple dar muerte a una persona, mientras que homicidio calificado ocurre en circunstancias que agravan el delito. Por ejemplo, que haya ocurrido con ocasión de cometer otro delito, que haya ocurrido de padres hacia hijos o de hijos hacia padres, que sea contra miembros de los supremos poderes, y el caso particular, que es el que en algún momento se discutió, era si se hacía con alevosía o con ensañamiento. En esos casos entonces la pena pasa a ser de hasta 25 años de prisión. La alevosía es valerse de la indefensión de una persona. Es lo que en lenguaje común se llama dar muerte a traición. Por ejemplo, dispararle por la espalda a una persona, envenenar a una persona,
son casos de alevosía, es decir, la persona no tiene ninguna capacidad de defensa, es absolutamente nula. El ensañamiento es otra cosa diferente, que es ejercer una fuerza desproporcional para la comisión del homicidio. Por ejemplo, recuerdo un caso donde una persona le causó 78 puñaladas a otra. Eso es un homicidio alevoso. Con ensañamiento. De manera que lo que ocurría es que había una hipótesis que no se pudo probar en ambos casos de que el homicidio fue alevoso, es decir, abusando de la indefensión de la persona de la víctima. Pero eso no se pudo probar y no se puede suponer. Para poder sancionar a una persona, los jueces tienen la obligación de poder probar y afirmar los hechos por los que sancionan a la persona. No cabe el espacio para la suposición. Eso está prohibido precisamente para evitar los juicios de íntima convicción, es decir, lo que antes eran las ordalías, donde se juzgaba a la persona porque yo creo que no, se tiene necesariamente que poder probar aquella afirmación que hace el tribunal a la hora de sentenciar a una persona. Don Eduardo, nuevamente, respetando obviamente el dolor que sufren estas familias, pareciera que lo que se estaba de una u otra manera tratando de relacionar o darle mayor impacto a la búsqueda de esa justicia, entendiéndola, como dije hace un momento, como entre más años, parecía que estaba enfocado en la forma en que se cometieron estos delitos. Y perdóneme, yo le doy mi perspectiva ciudadana. Pareciera que el hecho de que una persona, una muchacha en este caso, una de ellas, fuera enterrada en un lote, demostrando pues el mayor desprecio posible a su integridad física, y en otro caso lanzada a un basurero clandestino, digamos, uno como ciudadano, uno escucha de estos actos y uno dice, caramba, ¿cómo es posible? Igualmente, yo también reaccionaría de la misma manera, 18, 19 años, pero pareciera que estos actos o estas formas de actuar de los presuntos imputados, no sé si puedo decir presuntos imputados o delincuentes ya convictos, pero a lo que voy es que pareciera que estos hechos, en la forma en que fueron tratadas estas muchachas, como que uno desearía que tuviera impacto a la hora de que los jueces declararan justicia o analizaran la forma en que estos individuos actuaron. No se trata de eso. El análisis de la prueba, la forma en que ellas fueron ultimadas, por decirlo de esa manera, don Edward. ¿Cuál fue la manera de muerte? Es decir, ¿cómo Perdone, ahí se le cortó al inicio, don Edward. Si puede repetir del inicio, perdón. Sí, le decía que el tema de cómo se dispuso de manera repugnante de los cadáveres no es el tema para sancionar. El tema para sancionar es cómo se le dio muerte a las dos víctimas. Y aquí yo creo que ha habido una falta digamos, de sensibilidad, sobre todo en los medios de comunicación, de entender que en el caso de la muchacha cuyo cuerpo aparece en un basurero clandestino, era un caso tremendamente complicado para el tribunal, porque no había prueba directa de cuándo, de cómo y de dónde se le dio muerte a ella. Todo el caso se arma a partir de prueba indirecta, de lo que se llama indicios. Y que el tribunal haya logrado acreditar a través de indicios que él es responsable de la muerte de esa persona es notable, porque no es fácil armar un caso a partir de indicios. Pero además, como no se puede determinar dónde fue que ocurrió el homicidio, si ocurrió en el basurero o ocurrió antes, el tribunal tiene que estarse a lo que objetivamente pueda probar. Y aunque nos resulte repugnante, porque lo es, la forma en que se dispuso de los cadáveres, esa no es la conducta que se juzga. La conducta que se juzga es cómo le dio muerte a la persona. Ok. Por ejemplo, vamos a ver, si se hubiera, el hecho, o si se hubiera comprobado o probado el lugar donde se llevó a cabo el delito,
Por ejemplo, no sé, que se hubiera comprobado, hubieran habido indicios o pruebas contundentes de que hubiera sido alrededor del espacio personal o familiar de Allison, por ejemplo, eso hubiera cambiado. O sea, a lo que voy es que cuando uno trata de analizar, digamos, con el pequeño conocimiento que uno puede tener, de hacer lecturas de lo que es el Código Penal, de lo que se refiere al homicidio simple y a los atenuantes, o más bien, perdón, al contexto, igual que la Ley de Violencia contra las Mujeres, aprobada en el 2009, pareciera que el contexto, el espacio donde se lleva a cabo el delito, si es que se logra comprobar, si es un ambiente de confianza o familiar, podría tener algo que ver. Le consulto, don Edward, si fuera un tema de alevosía, porque precisamente en un ambiente familiar o de confianza, usted, valgo otra vez, perdone la repetición, uno muestra confianza hacia una persona hacia quien uno jamás pensaría que le podría causar daño. ¿Tiene el espacio o el lugar donde se lleva a cabo el delito algo que ver para poder demostrar simple, calificado, o para darle algo más de contundencia a la sentencia? Con la legislación vigente al momento de estos dos juicios, no con la legislación vigente al momento de estos dos juicios, el tema del entorno familiar o la cercanía varía con la promulgación del femicidio ampliado que ocurrió hace muy poco, pero que no era ley vigente para cuando ocurrieron estos hechos. Caramba, difícil, ¿verdad? Digamos, lo veo como ciudadano, digamos. ¿Cómo hacen los jueces, o cuál es la interpretación, o cuáles son los elementos que tiene un juez para determinar o definir o delimitar? Alevosía, creo que ya usted dio ejemplos, pero ensañamientos o ensañamiento. Es decir, usted, por ejemplo, dio como ejemplo que si alguien recibió 70 puñaladas, si hubiera recibido 8, 9, o sea, el tema o la definición o delimitación del concepto de ensañamiento tiene que ver con un tema cualitativo, tiene que ver con una interpretación del juez y cuáles son los elementos que tiene el juez para definir, bueno, ya creo, como dije, ya usted se refirió a alevosía, pero el tema de ensañamiento, que también fue parte del cuestionamiento que se le hizo a las sentencias judiciales. El ensañamiento es el ejercicio de fuerza exagerada y hay que verlo caso a caso. Por ejemplo, si mató a la persona, si podía matar a la persona con un disparo y lo que hizo fue vaciar el magazine completo de una pistola, por supuesto que ahí hay ensañamiento. También hay ensañamiento cuando se tortura previo a dar muerte a la persona. Esos son los casos de ensañamiento. El ensañamiento no es dar muerte, por grosero que suene, sino que tiene que ejercerse una fuerza desproporcionada y exagerada para que cause, además de la muerte, un sufrimiento previo a la víctima. En esto, don Edward, los jueces, ¿cuáles son los recursos que tienen los jueces? Es decir, el análisis de la prueba, el análisis del caso, y esto me lo preguntaba en estos días preparando precisamente el guión o las preguntas hacia su persona, ¿es posible que el juez también se alimente de algún tipo de peritaje o de algún tipo de especialista en conducta? Es decir, como para poder analizar el acto delictivo como tal, para poder analizar la conducta que tuvo un imputado hacia, en este caso, a una mujer. El tribunal se guía con la prueba que se reproduce en el debate, que es el que llevan las partes. Es decir, los peritos los ofrecen las partes. En ambos casos se ofrecieron peritajes, sobre todo del organismo de investigación judicial, atinentes a la autopsia, que es la que determina la forma y causa de muerte de la persona, y peritos que determinaban comportamientos o perfiles de los imputados. Pero hay que tener claro que el perfil del imputado es un elemento más que tiene que valorarse en torno al hecho concreto. No cabe lo que nosotros llamamos el derecho penal de autor, que la persona es peligrosa, entonces sancionémoslo porque es peligroso. Lo que se sanciona es el hecho efectivamente realizado, no lo que uno podría suponer, adivinar que esa persona podría realizar.
¿Y qué pasa, por ejemplo, en el análisis de un comportamiento anterior? Es decir, ¿es posible, es de recibo todo este análisis que se puede haber hecho del comportamiento de los dos imputados, en el sentido de que se analizan conductas sospechosas, de que por ahí se presentan o se aportan testigos de que decían que sí, que habían visto días antes a este imputado o al otro hablando o en actitud sospechosa o vigilando tipo acoso el lugar donde vivía una de estas muchachas? Es decir, ¿qué tan importante o si es importante el antes del delito? Es decir, el análisis conductual de los imputados. Sí es importante porque son elementos indicadores de cuál es el comportamiento de la persona. Pero insisto, son eso, elementos indicadores. Lo que cuenta fundamentalmente, lo que no se puede perder de vista, es poder establecer con certeza cuál fue el hecho, qué ocurrió, cómo ocurrió, cuándo ocurrió, por qué ocurrió y quién lo realizó. Solo en esas circunstancias es posible entonces dictar una sentencia condenatoria. Los criterios de peligrosidad servirán para fundamentar la pena. Vea usted que en ambos casos se impuso el máximo de la pena para el homicidio simple, y esos elementos que usted señala tienen razonablemente que haber sido considerados a la hora de fijar la pena con el máximo. Ok, claro. Son las 3:33 de la tarde de este 28 de agosto. Estamos conversando con don Eduardo Acuña Blanco, abogado penalista, profesor universitario, ex juez de la República, sobre estas dos sentencias, una dictada en julio y otra en días pasados, sobre estos dos casos, como decía anteriormente, otros casos más que han sacudido nuestra sociedad por la forma, yo diría como ciudadano, nuevamente, obviamente lo digo como ciudadano, casos donde se muestra un ensañamiento, el más pérdida de respeto hacia la vida humana de mujeres. Estamos hablando en particular de los casos de Luani Salazar y Alison Bonilla, cuyos imputados recibieron penas de 19 y 18 años respectivamente, para lo cual pues los abogados de las familias han dicho que van a apelar. ¿Cuál es el proceso que sigue la apelación? ¿Qué es lo que apelan, don Eduardo? La cantidad, apelan algo de la sentencia. Bueno, obviamente hay que conocer primero el voto, iba a decir, no, el contenido de la sentencia en sí, pero ¿qué en estos casos qué es lo que se apela? ¿Se apela como un todo? ¿Se apela la sanción? ¿Se apela algo en el procedimiento? ¿Se apela el análisis o el razonamiento de los jueces? ¿Cuál es el proceso que sigue una apelación como esta? La apelación requiere primero tener la sentencia integral, y es que la sentencia integral es un texto completo donde los jueces primero explican cuáles fueron los hechos acusados, segundo, detallan la prueba recibida en el debate, tercero, analizan la prueba, cuarto, ajustan el razonamiento del análisis de esa prueba a las previsiones legales, lo que nosotros llamamos la calificación jurídica, y luego establecen la sanción. Todos esos elementos que tienen que estar en el texto de la sentencia son examinados por las partes, la defensa, el Ministerio Público, la parte querellante, y se plantean recursos contra la sentencia porque, por ejemplo, no estén conformes con los hechos que se tengan por probados, porque no estén conformes con el análisis que se haya hecho de la prueba, porque no estén conformes con la calificación jurídica que se le da a los hechos tenidos por probados, o porque, estiman que ha habido errores de procedimiento que afectan el resultado de la sentencia. Estaba hoy leyendo una nota, don Eduardo, de uno de los medios en los cuales se refieren al caso de Alison Bonilla, donde se indica, bueno, que le dieron una calificación de homicidio simple al asesinato de Alison Bonilla Vázquez, porque no lograron encontrar en el análisis, en las pruebas, que hubiese alevosía. Bueno,
y premeditación en el crimen. ¿Cómo se muestra premeditación? Digamos, ¿es un acto que lleva sencillamente al acto en sí, o es una serie de actos anteriores con una línea en el tiempo? ¿Cómo se puede mostrar o desechar? En este otro caso, ya se ha hablado de alevosía, ha hablado de ensañamiento, ahora el tema de premeditación, don Eduardo. La premeditación es la acción del imputado, de la persona acusada, de realizar una serie de actos previos a la realización del delito que demuestran, que acreditan de manera unívoca, es decir, de manera absolutamente certera, que preparó la comisión del delito, que lo hizo con anticipación para ejecutar esa conducta. Conste que la premeditación no es causa de calificación o de agravación de la pena. ¿Podría referirse a eso nuevamente? Porque sí, digamos, como ciudadano me queda esa duda, porque más bien, nuevamente, le brindo mi percepción ciudadana, pareciera que cuando uno usa el concepto en forma general, ¿verdad? O forma laxa, lo hizo con alevosía y premeditación, pareciera que las dos van de la mano para darle mayor peso, en este caso en materia penal, pero parece que no es así, si mal no he entendido. Es un giro verbal, es un modismo de expresión, pero técnicamente no existe el homicidio calificado por premeditación. Ok. 8. Estaba viendo el 8 aquí en la pantalla de mi computadora, que es el mes 8 en el que estamos ya finalizando con este sábado, que finaliza el próximo martes 31. Son las 3, ahora sí, viendo correctamente, 3:37, estamos con don Eduardo Acuña Blanco. Según nuestro guión, vamos al siguiente corte comercial y ya regresamos para continuar con el tema. Ahora sí, don Eduardo, para hablar del tema de femicidio ampliado que se aprobó, bueno, por lo menos en segundo debate en días atrás. Ya regresamos. En la esquina del parque. En la esquina del parque. En la esquina. ¿Te falta alguna materia de bachillerato de colegio? Inicia estudiando una carrera técnica con alta demanda laboral, ahora en modalidad virtual. Ofrecemos técnicos en dirección de empresas, mercadeo y ventas, seguros y más. Tenemos becas disponibles para vos del 50%. Para más información ingresa a fundepost.ac.cr o Facebook, Instagram y LinkedIn. Visítanos en Torre Mercedes, Paseo Colón, piso 11. Juntos podemos. Educación con propósito. Somos Universidad Fundepost de Costa Rica. Monteverde se ha convertido en mi comunidad y entre todos nos cuidamos. Al entrar a mi negocio hay que usar mascarilla, lavarse las manos y mantener la distancia. Yo tuve COVID, pasé por momentos muy duros y no quiero eso para mi familia ni para mis vecinos y amigos. Queremos que más personas puedan conocer este maravilloso país con seguridad. Y eso solo se logra si nos cuidamos todos. ¿Es el déficit fiscal culpa de los empleados públicos? No, las causas del déficit fiscal son el fraude y la corrupción. Los trabajadores públicos son los que más ganan. No, docentes, conserjes, policías, enfermeras y otros puestos tienen salarios que apenas dan para pasar la quincena. Solo el sector privado produce riqueza. No, en los últimos meses se ha demostrado que nuestra principal riqueza es la salud pública. Si vamos a hablar de empleo público, hagámoslo con claridad y transparencia. Los invitamos a seguirnos en nuestras distintas plataformas: Twitter, Facebook, Instagram, en nuestro canal en YouTube, donde pueden encontrar todos nuestros programas, y nuestra página web www.enlaesquinadelparque.com. Los esperamos. Antes creía que aquí mando yo.
Había aprendido que los chiquitos buenos son los que hacen caso. Creía que las niñas y los niños no saben nada. Por eso les obligaba a obedecer sin hacerles preguntas. Ahora creo que aquí se escucha. Las niñas y los niños me han enseñado que pueden razonar, proponer y tomar decisiones. Ahora me aseguro de escucharles, para que sepan que su opinión vale. Las niñas y los niños son personas. Las niñas y los niños se educan desde el respeto. Golpear y humillar no es educar. Conoce más en zonalibredecastigofísico.com. En la esquina del parque. Bien, regresamos a su programa En la esquina del parque, edición 1635. Hoy sábado 28 de agosto 2021. Hoy su servidor Aramis Vidaurre, acompañándolos en este espacio de opinión, de análisis, comentarios sobre la realidad nacional e internacional, espacio dirigido por don Fernando Fait Bonilla. En esta primera parte nos encontramos, se encuentra con nosotros el abogado penalista, ex juez de la República, don Eduardo Acuña Blanco. Y ya, bueno, exploramos en un bloque anterior el contenido, el porqué del malestar de las familiares de Luani Salazar y de Alison Bonilla, por lo que ellos consideran, y que tal vez uno también como ciudadano considera, penas pues muy bajas dentro de lo que se dictó contra los presuntos o los imputados o los ya condenados por estos femicidios. Don Eduardo, no dejo de pensar lo que usted mencionó sobre el hecho de que en estos días que la Asamblea Legislativa aprueba en segundo debate una ampliación a la ley o una reforma a la ley número 8589 o 8589, aprobado en el 2009, penalización de la violencia contra las mujeres, donde la figura del femicidio se le introducen una serie de reformas para poder abarcar el ámbito de acción o la cobertura de ese delito. Entonces no pude dejar de pensar cuando usted mencionó que si hubiéramos tenido esta legislación aprobada desde antes, estos dos imputados o ya convictos, pues ahí los jueces hubieran tenido mayores elementos legales o jurídicos para poder para verse reflejado en la sentencia. ¿Por qué? ¿Qué hace la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre esta reforma que se va a aprobar o ya finalmente y la que teníamos anteriormente para poder entender lo que es el femicidio, don Eduardo? El femicidio, como estaba hasta el lunes, porque ya el lunes se publicó la reforma, el 23 de agosto, ya es ley vigente. El femicidio sancionaba aquellos homicidios ocurridos dentro del ámbito de una relación de pareja formal, de un matrimonio o de una unión de hecho. Con la reforma se amplía a una serie de consideraciones que ahora podríamos señalarlas de manera general, que nos pone al día con la Convención de Belén Pará, que es la Convención para la Prevención de la Violencia contra las Mujeres. Y entonces, precisamente lo que se trata es de entender que la muerte de una mujer por el hecho de ser mujer ahora sí tendrá una pena que va de 20 a 35 años cuando eso haya sido la causa o el motivo de la conducta homicida. Voy a proceder a leer rápidamente cuál sería el ámbito de acción ampliada, por decirlo de esa manera, que abarcaría esta figura jurídica. Sí, gracias por la corrección. Yo me había quedado nada más con la idea de que fue aprobado en segundo debate, pero sí, ya fue promulgado oficialmente, ya es ley de la República en cuanto a esta reforma. Entonces habla que el concepto de femicidio ampliado ahora aplica en los siguientes escenarios: cuando la persona autora se haya aprovechado de una relación o vínculo de confianza, amistad,
de parentesco, de autoridad o de una relación de poder que tuviera con la víctima, o bien cuando el hecho hubiera ocurrido dentro de las relaciones familiares de consanguinidad o afinidad. Cuando la persona autora tenga antecedentes de violencia contra la mujer víctima, sea en el ámbito familiar, laboral, estudiantil, comunitario, religioso, aun cuando los hechos no se hubieran denunciado. Cuando la persona agresora sea cliente, explotador sexual, tratante o proxeneta de la mujer víctima. Cuando la mujer víctima se haya negado a establecer o restablecer con el agresor una relación o vínculo de pareja permanente o casual, o a tener cualquier tipo de contacto sexual. Cuando la persona autora comete el hecho para preparar, facilitar, consumar u ocultar un delito sexual. Cuando haya cometido el hecho utilizando a la víctima como un acto de venganza, represalia o cobro de deudas en crímenes organizados de narcotráfico y delitos conexos. Y aquí esta última, a menos que usted se me haya escapado algo, don Edward, y le iba a preguntar qué le llama la atención de todas estas reformas o inclusiones de contextos. ¿Perdón? Le decía que falta un inciso. El último, sí, que es cuando la persona... A eso voy. Que es lo que me llama a mí la atención, por lo menos. Cuando el hecho se haya dado debido a la participación, el cargo o a la actividad política de la mujer víctima. Digamos, efecto, a mí me llama mucho... Sí, perdone. En efecto, lo que se trata es de dar una cobertura mayor, un ámbito de protección mayor, con normas penales que advierten que en caso de darle muerte a una mujer en estas condiciones o por estas circunstancias, la pena va de 20 a 35 años de prisión. Y es que lo que se trata es de proteger a la mujer en diferentes ámbitos. Y este último que a usted le llama la atención es porque la Convención Belén do Pará, que es de donde se toma la base del texto, precisamente hay que entender que es una convención a nivel americana, prevé conductas que en Costa Rica nos resultan, digamos, ajenas, pero que en otros países efectivamente las mujeres pueden ser objeto de muerte por su participación política. No, está bien, digamos, a mí lo que me llama la atención en esta parte, que tal vez puedo ampliarlo a los demás incisos, don Eduardo, es que precisamente el criterio que usted nos ha aportado el día de hoy en relación con las sentencias tiene que ver, y el malestar generado por lo que consideran las familias bajas penas, es por lo que no pudieron demostrar los jueces en cuanto a alevosía, en cuanto a ensañamiento y otras figuras o conceptos jurídicos. Entonces a mí lo que me llama la atención, bueno, sí, el tema político, porque puede ser ajeno a nuestro contexto. Perdón, Aramis, es que hay un concepto que hay que aclarar. A quien le toca probar es a las partes, a la fiscalía, a la querella y a la defensa. El tribunal determina con la prueba que le presentan las partes que tuvo por probado. No le corresponde probar, le corresponde determinar qué se probó. Claro. Gracias, gracias por la corrección. Pero entonces también, digamos, continuando con esa línea, con esta idea, es si ya hace difícil, por ejemplo, en estos dos casos, como algo difícil que las partes pudieran probar estos conceptos de alevosía y ensañamiento, ¿qué otros elementos, o dentro de lo que usted puede leer ahí, qué elementos se podrían agregar al proceso de investigación para armar el caso, que para poder, no sé, probar otro tipo de relaciones u otro tipo de contextos? No sé si me doy a entender. ¿Qué elementos tendría el sistema judicial o penal que agregarle, obviamente, dentro de la parte que tiene que probar el hecho, para poder comprobar pues todos estos contextos? Es que cada uno de los incisos es una forma particular del delito. En el caso de ambos homicidios de los que estamos hablando hoy, el inciso A hubiera permitido calificarlos como femicidio, porque en ambos casos el autor se valió de un vínculo de amistad o de confianza con la víctima. Y eso precisamente hubiera permitido calificarlo entonces como femicidio. Ok. Cuando, vamos a ver, temas de venganza, cuando haya cometido el hecho utilizando a la víctima como un acto de venganza, represalia o cobro de deudas en crímenes organizados de narcotráficos y delitos conexos. Entiendo que todos estos incisos tratan de buscar esa
¿cómo diríamos?, lenguaje o tratar de llevarlo a estos convenios, como el que usted mencionaba, o tratados, como usted mencionaba. Pero no podría haber una situación donde algunos de estos casos o estos incisos o estos contextos se podría confundir o diluir o confundir o relacionarse más bien con otro tipo de actos, es decir, perdón que lo diga, un homicidio casual, y que resulta que detectan en la relación entre el presunto imputado y la víctima una relación que concuerde con estos incisos, don Edward. Es que el homicidio tiene que ser con ocasión de, a ver, la persona tiene que haberse aprovechado del vínculo de confianza o de amistad para realizar el homicidio. No es que mató a la persona y después descubrieron que eran amigos. Si no hubo un aprovechamiento de esa condición, no existe femicidio, sino homicidio simple. ¿Qué más, don Edward? ¿Qué le llama a usted la atención o qué representa esta figura o esta ampliación de la figura de femicidio ampliado dentro del sistema de justicia? ¿Qué retos cree usted que esto impone de ahora en adelante para la administración de la justicia? Fundamentalmente, generar una política de persecución penal que permita, en la mayoría de los casos, que la Fiscalía califique los hechos que antes eran homicidios simples como femicidios. Y entonces hay que hacer un estudio riguroso para que se tenga claro cuáles deben ser las formas y las pruebas que deben acompañar la acusación en casos donde se pretenda aplicar esta figura. Eso va a permitir, digamos, que la justicia se ajuste mucho más adecuadamente y de manera más oportuna y más justa a la realidad de las mujeres que resulten fallecidas o que se haya pretendido darles muerte con ocasión de cualquiera de estas circunstancias que ahora determina la ley. Claro. Una última pregunta, don Edward, que también me la hacía desde la perspectiva ciudadana. Y perdón que trate de simplificar esto con el fútbol. Cuando en la administración de justicia, digamos, que hacen los referees que se equivocan a cada rato y que salta la polémica, efectivamente usted lo mencionó, es el entorno deportivo, los analistas, los expertos en el análisis arbitral, los que tratan de analizar o calificar o dar una opinión de en qué se equivocó o por qué se equivocó un árbitro en un partido de fútbol. Uno como amante de fútbol desearía o más bien que fuera la comisión de arbitraje o algún representante que dé la cara para tratar de justificar o explicar por qué el árbitro pitó de esta manera o de la otra. Usted mencionaba algo que es cierto y por eso le agradezco siempre su apreciación y su criterio técnico en temas penales, que pareciera que muchas veces es el análisis jurídico el que trata de dar la cara o trata de explicar el por qué un juez o jueza de la República dictamina sentencia. Mi consulta es, ¿debería o podría o debería ser más contundente el sistema, los jueces salir a la ciudad, ante la opinión pública, ante los medios, a explicar por qué dictaminaron de cierta manera, por qué la sentencia va de esta manera, por qué se echó esta concepción y por qué no? No, señor. La orgánica del Poder Judicial le prohíbe a los jueces hacer manifestaciones respecto a los casos que estén conocidos. Hay un refrán que se utiliza en la judicatura, en el ámbito de los jueces, y es: las sentencias se defienden por sí mismas. De manera que si alguien tiene dudas sobre una sentencia, lo que tiene que hacer es buscar la sentencia, imponerse de su contenido para luego opinar. Esa es la regla del juego. Perfecto. Don Edward, muchas gracias. Siempre muy explícito, explícito quiero decir, muy explicativo, quiero decir, muy claro, siempre en sus declaraciones o en sus respuestas. Muy amable. Muchas gracias. Gracias, que tenga buena tarde. Espero invitarlo tenerlo en una futura edición para hablar de política, ¿le parece? Que también usted lo hace muy bien, se defiende. ¿Perdón? Veamos cómo van los tiempos.
Muy amable, muchas gracias, don Eduardo Acuña Blanco, abogado penalista, ex juez de la República, profesor universitario que nos ha acompañado una vez más aquí en esta edición 1635 de la esquina del parque. Vamos al siguiente corte comercial y a las 4 con el siguiente invitado y el siguiente tema. Ya regresamos. En la esquina. Antes creía que mejor yo no me meto. En mi familia aprendí que la forma de corregir a las hijas y los hijos es una decisión solo de las personas adultas que les crían. Ahora creo que todas y todos cuidamos. Los golpes y los gritos no educan, dañan. Es responsabilidad de todas las personas adultas velar porque todas las niñas y los niños crezcan sin violencia. Las niñas y los niños son personas. Las niñas y los niños se educan desde el respeto. Golpear y humillar no es educar. Conoce más en zonalibredecastigofísico.com. Respetar las medidas contra la COVID-19 es mi responsabilidad, porque luego voy a mi casa con mi familia. Yo tuve COVID, estuve internado 15 días, vi personas morir de lo que yo tenía, y eso no lo quiero para mi familia, ni para mis compañeros. Por eso uso mascarilla, mantengo la distancia y me lavo las manos constantemente, y así los protejo a ellos. ¿Es el déficit fiscal culpa de los empleados públicos? No, las causas del déficit fiscal son el fraude y la corrupción. Los trabajadores públicos son los que más ganan. No, docentes, conserjes, policías, enfermeras y otros puestos tienen salarios que apenas dan para pasar la quincena. Solo el sector privado produce riqueza. No, en los últimos meses se ha demostrado que nuestra principal riqueza es la salud pública. Si vamos a hablar de empleo público, hagámoslo con claridad y transparencia. En la esquina del parque nos interesan sus comentarios, invitaciones a sus comunidades para hacer el programa y propuestas de temas. Escríbanos al WhatsApp 8717-2424 o al correo electrónico info@enlaesquinadelparque.com. Tu educación es tu mejor inversión. Nuestra oferta académica te ofrece más de 30 programas de estudio desde carreras técnicas, maestrías y programas especialistas con alta competitividad. Más de 35 años de experiencia. Nuestra misión no es llenar aulas, sino transformar líderes. Consulta por nuestro sistema de becas, descuentos y financiamiento en fundepost.ac.cr o en Facebook, Instagram y LinkedIn. Visítanos en Torre Mercedes, Paseo Colón, piso 11. Juntos podemos. Educación con propósito. Somos Universidad Fundepost de Costa Rica. En la esquina del parque. Bien, regresamos a esta edición 1365 de su programa En la esquina del parque. Sí, regresamos. Vamos a ver si me escuchan bien. Regresamos aquí a su programa En la esquina del parque, edición 1365. Hoy su servidor Aramis Vidaurre acompañándolos. Prácticamente 4 de la tarde. Estamos listos para la siguiente parte del programa y como habíamos anunciado, para esta segunda parte nos acompaña el politólogo Manuel García Murillo, profesor, prácticamente también abogado, y con él vamos a hacer un análisis de contexto o de coyuntura, o más bien tratar de hacer una especie de perfilado o perfil de temas que podemos al día de hoy detectar o identificar, por lo menos con los candidatos o los nombres que han surgido al día de hoy, que ya por lo menos hemos visto ahí en redes la confirmación de uno más, que presentará su nombre para las elecciones presidenciales del 2022. Vamos a ver si ya tenemos a don Manuel. Muy buenas tardes, Manuel.
En la esquina del parque. En la esquina. Monteverde se ha convertido en mi comunidad y entre todos nos cuidamos. Al entrar a mi negocio hay que usar mascarilla, lavarse las manos y mantener la distancia. Yo tuve COVID, pasé por momentos muy duros y no quiero eso para mi familia ni para mis vecinos y amigos. Queremos que más personas puedan conocer este maravilloso país con seguridad. Y eso solo se logra si nos cuidamos todos. ¿Te falta alguna materia de bachillerato de colegio? Inicia estudiando una carrera técnica con alta demanda laboral, ahora en modalidad virtual. Ofrecemos técnicos en dirección de empresas, mercadeo y ventas, seguros y más. Tenemos becas disponibles para vos del 50%. Para más información ingresa a fundepost.ac.cr o Facebook, Instagram y LinkedIn. Visítanos en Torre Mercedes, Paseo Colón, piso 11. Juntos podemos. Educación con propósito. Somos Universidad Fundepost de Costa Rica. Antes creía que aquí mando yo. Había aprendido que los chiquitos buenos son los que hacen caso. Creía que las niñas y los niños no saben nada. Por eso les obligaba a obedecer sin hacerles preguntas. Ahora creo que aquí se escucha. Las niñas y los niños me han enseñado que pueden razonar, proponer y tomar decisiones. Ahora me aseguro de escucharles, para que sepan que su opinión vale. Las niñas y los niños son personas. Las niñas y los niños se educan desde el respeto. Golpear y humillar no es educar. Conoce más en zonalibredecastigofísico.com. Los invitamos a seguirnos en nuestras distintas plataformas: Twitter, Facebook, Instagram, en nuestro canal en YouTube, donde pueden encontrar todos nuestros programas, y nuestra página web www.enlaesquinadelparque.com. Los esperamos. ¿Es el déficit fiscal culpa de los empleados públicos? No, las causas del déficit fiscal son el fraude y la corrupción. Los trabajadores públicos son los que más ganan. No, docentes, conserjes, policías, enfermeras y otros puestos tienen salarios que apenas dan para pasar la quincena. Solo el sector privado produce riqueza. No, en los últimos meses se ha demostrado que nuestra principal riqueza es la salud pública. Si vamos a hablar de empleo público, hagámoslo con claridad y transparencia. En la esquina del parque. En la esquina. Monteverde se ha convertido en mi comunidad y entre todos nos cuidamos. Al entrar a mi negocio hay que usar mascarilla, lavarse las manos y mantener la distancia. Yo tuve COVID, pasé por momentos muy duros y no quiero eso para mi familia ni para mis vecinos y amigos. Queremos que más personas puedan conocer este maravilloso país con seguridad. Y eso solo se logra si nos cuidamos todos. ¿Te falta alguna materia de bachillerato de colegio? Inicia estudiando una carrera técnica con alta demanda laboral, ahora en modalidad virtual. Ofrecemos técnicos en dirección de empresas, mercadeo y ventas, seguros y más. Tenemos becas disponibles para vos del 50%. Para más información ingresa a fundepost.ac.cr o Facebook, Instagram y LinkedIn. Visítanos en Torre Mercedes, Paseo Colón, piso 11. Juntos podemos.
Educación con propósito. Somos Universidad Fundepoz de Costa Rica. Antes creía que aquí mando yo. Había aprendido que los chiquitos buenos son los que hacen caso. Creía que las niñas y los niños no saben nada. Por eso les obligaba a obedecer sin hacerles preguntas. Ahora creo que aquí se escucha. Las niñas y los niños me han enseñado que pueden razonar, proponer y tomar decisiones. Ahora me aseguro de escucharles, para que sepan que su opinión vale. Las niñas y los niños son personas. Las niñas y los niños se educan desde el respeto. Golpear y humillar no es educar. Conoce más en zonalibredecastigofísico.com. Los invitamos a seguirnos en nuestras distintas plataformas: Twitter, Facebook, Instagram, en nuestro canal en YouTube, donde pueden encontrar todos nuestros programas, y nuestra página web www.enlaesquinadelparque.com. Los esperamos. ¿Es el déficit fiscal culpa de los empleados públicos? No, las causas del déficit fiscal son el fraude y la corrupción. Los trabajadores públicos son los que más ganan. No, docentes, conserjes, policías, enfermeras y otros puestos tienen salarios que apenas dan para pasar la quincena. Solo el sector privado produce riqueza. No, en los últimos meses se ha demostrado que nuestra principal riqueza es la salud pública. Si vamos a hablar de empleo público, hagámoslo con claridad y transparencia. En la esquina del parque. Bien, regresamos, son las 4:06 de la tarde. Estamos teniendo ahí, experimentando unos detallitos técnicos para poder incorporar a nuestro siguiente invitado, así que estamos por diferentes vías tratando de sacar la transmisión o sacar su intervención, así que me van a disculpar si mientras estoy conversando estoy viendo para otro lado, porque estoy viendo pues estableciendo contacto con el estudio, ya con Antena 6, con Adela y con don Ángel Peña, para ver si podemos de otra manera sacar la intervención o la participación de don Manuel García Murillo, politólogo, profesor, con quien vamos a conversar un poquito sobre el tema político electoral e intentar, con base en la información de los candidatos, de los nombres de candidatos y candidatas que por lo menos al día de hoy conocemos que se van a postular para las elecciones del 2022, para la presidencia de la República del 2022, tratar de armar ahí una pequeña matriz o cuadro de temas. Así que eso es lo que estamos intentando, o lo que vamos a intentar hacer, pero lo que estamos intentando en este momento es tratar de conectar a don Manuel por otro mecanismo. Adela, si me escucha, no sé si la información que le mandé le es suficiente para entonces contactar a don Manuel por la otra vía. Usted me pone por acá por WhatsApp a ver si le es suficiente lo que le mandé para entonces yo tratar de contactar a Manuel directamente. Usted me dice. Vamos a ver. Perfecto. Muy bien. Vamos entonces. Nada más, voy a cortar un poquito mi audio. No tiene que sacarme, sino voy a cortar el audio para que los que nos están viendo y escuchando no escuchen lo que la conexión que voy a hacer. Si es tan amable, nada más, permítame unos segunditos. Bien, vamos a ver, Ade, usted me dice si escucha a Manuel. Manuel, ¿me escucha por ahí? Sí, vamos así, correcto. Perfecto, tenemos entonces aquí en línea, sacarlo por otra vía, la intervención de don Manuel García Murillo, politólogo, quien ya nos había acompañado hace más de 3 meses, precisamente para analizar el discurso presidencial
y analizar pues el entorno que rodeaba la labor del presidente del gobierno de la República en aquel momento y lo que podía pasar en los siguientes meses, en un análisis de coyuntura, ¿verdad? Entonces hemos invitado a Manuel nuevamente para tratar de hacer se llama perfilado, también le podemos decir un perfil de los candidatos presidenciales, tratando de asociar pues los nombres, los partidos políticos que van a representar de cara a las elecciones presidenciales de 2022 con temas, con qué sabemos en este momento, con qué podemos relacionar estos candidatos y los posibles temas que podamos nosotros analizar o presenciar en los debates o en las discusiones de aquí en los próximos meses. Manuel, primeramente quiero darle la más cordial bienvenida nuevamente a su programa En la Esquina del Parque. Muchas gracias, Aramis, por la invitación. Me imagino que me está monitoreando ahí. Exacto, lo escucho perfectamente. Okay, perfecto. Y perfecto, solo para verificar. No, y por la vía de la televisión, pues nada más se proyecta pues su imagen, su perfil de Facebook. Perfecto, sí. Hemos tenido algún detallito aquí, no sé, con alguno de los teléfonos. Pero bueno, agradecer la invitación. En esta ocasión tenemos ya pues otro panorama, podemos decirlo. Podemos afirmar que ya algunos nublados se han ido diluyendo, se han ido perdiendo ya en el transcurso del tiempo, y tenemos pues elementos, acontecimientos, incluso hace unos minutos, no sé si hace una hora o poco más de una hora, ya tenemos un nuevo candidato, y hace 2 días prácticamente uno de los candidatos pues renunció a la contienda electoral. Entonces ya tenemos algunos acontecimientos que van de una otra manera perfilando o van aclarando el panorama. Sí, ese candidato nuevo que usted se refiere es don Eduardo Cruikshank, que oficialmente la Asamblea del Partido Restauración Nacional, pues lo ha ratificado como candidato presidencial. Y el otro candidato que se refiere Manuel, que se retiró, pues es don Carlos Valenciano Camer o Keimer, que otrora representaba al partido Movimiento Libertario. Él alega en su comunicado que pues motivos de salud, lo cual pues respetamos, ¿verdad? Si así es, y genera pues también un poco de movimiento a ese entorno político electoral con algunos candidatos, por lo menos que ya sabemos, ¿verdad, Manuel? No sabemos otros partidos por ahí que se están moviendo, que tal vez no tienen toda la atención mediática para poder saber cómo están moviendo sus cuadros o sus intereses también para presentarse a la elección presidencial. Falta, eso sí, ¿verdad? La trama, la novela del PAC, Manuel. Bueno, sí, ¿qué podemos decir? Un proceso bastante, no vamos a decir que atípico, porque pareciera ser que en los últimos tiempos el Partido Acción Ciudadana, y por qué no decirlo el Gobierno de la República, ha estado en acontecimientos bastante peculiares, bastante mediáticos, y que desde alguna perspectiva, si uno fuera bastante fuerte en un análisis de los tipos ideales de lo que es un partido político, podríamos decir que es bastante impresentable la convención del Partido Acción Ciudadana, todo desde que una afluencia bastante pobre, una cantidad bastante pobre de votantes, y por otro lado un resultado bastante incierto. Se habla de unos 50 votos de diferencia, lo cual evidencia de una u otra manera una polarización de los grupos, ¿verdad? Y un tercer precandidato que prácticamente pues fue solamente como una participación de don Hernán Solano, pero que no significó el mayor caudal electoral. Entonces, si lo vemos desde esa perspectiva, es un indicador que debería llamar a la reflexión a la dirigencia de este partido, y pensar en que efectivamente el panorama no es muy positivo de cara a un tercer periodo, ¿verdad? Que lo estuvimos hablando en algún momento de la posibilidad que tenía. Se perfilaban algunos acontecimientos muy favorables
o se presentaban algunos acontecimientos favorables que tenían mucho que ver con lo que era la obra pública, con lo que era el impacto del avance significativo de algunas obras públicas que durante muchísimo tiempo ya han estado estancadas, hay que decirlo. Claro. Pero bueno, debajo de eso tenemos pues todo un cuestionamiento, que es el famoso caso judicialmente llamado Cochinilla, que tendrá pues una implicación, un antes y un después en este proceso electoral. Sin embargo, ahí, Manuel, sin justificar para nada lo que está pasando en el Partido de Acción Ciudadana, cuidado, ¿verdad? O sea, con números raquíticos en convenciones anteriores, ha llegado al poder 2 veces, ¿verdad? O sea, no podemos dejarnos llevar pues por el tema de los números, porque al final de cuentas lo que cuenta, valga la reiteración o repetición, es la elección principal, ¿verdad? Pero sí, digamos, creo que el Partido de Acción Ciudadana ha estado, sus últimas 2 convenciones han sido cuestionadas, ¿verdad? Ha habido cuestionamientos de mesas, de conteo de votos, pero pareciera que en aquel momento no había tanta atención mediática, ¿verdad? Entonces como que lograron sobrevivir a esos cuestionamientos internos, o tal vez a la poca atención que había de parte de los diferentes sectores de la sociedad de lo que estaba pasando al interno, ¿verdad? Sí, bueno, los partidos políticos suelen ocurrir ese tipo de situaciones, y no nos vayamos muy lejos, ¿verdad? Si usted va a la historia de las convenciones del Partido Liberación Nacional, bueno, claro, usted ve ahora a Antonio Álvarez de Santi, que va a encabezar, y bueno, el discurso que tenía en su campaña, o su campaña cuando enfrentó a José María. Bueno, es anecdótico, en realidad más bien es extraño que algún candidato, algún precandidato, algún político tenga discursos más diáfanos, más serios y como, vamos a decirlo de una manera un poco más respetuosa, es decir, que no hayan tantas ambigüedades, tantas ambivalencias. Claro. Porque pareciera ser que un día cuestionamos muchísimo a un candidato, pero al día, la campaña siguiente, por beneficio nuestro, para encabezar una papeleta, todo se nos olvidó. Es igual que lo del Partido Acción Ciudadana. Pareciera ser que lo que ocurrió en aquella convención se vuelve a repetir, y tal vez esto con un tinte un poquito más complicado, porque se está hablando de que es extraño, vamos a ponerlo desde esa perspectiva. Pareciera ser que Carolina Hidalgo ganó por provincia, ahora cada una de las provincias, pero las diferencias en 2 provincias o en 3 provincias decantan en que Wilmer Ramos sea el candidato. Claro. Entonces, es bastante extraño que esas cosas sucedan, es bastante raro. En ocasiones pasa, y no necesariamente, que un candidato puede ser muy fuerte en una provincia o un cantón y no siempre lo gana, ¿verdad? Entonces, hay que hacer un análisis de por qué en esas provincias sí ganó Carolina, pero ganó con un margen muy, muy reducido, y en otra provincia que creo que el tema de discusión es en Punta Arenas. Creo que es en Punta Arenas, parece ser que la diferencia fue bastante importante, y ahí repercute en el resultado final. Claro. Las razones no las sé, no las puedo, digamos, explicar sin tener ni siquiera un resultado pues contundente hasta este momento, pero llama la atención de la fractura interna. Es más, podríamos decir que es extraño que un partido tan golpeado después de dos procesos electorales en el ejercicio del poder esté tan fracturado, porque demuestra que pasa por una importante fractura del ejercicio del poder. Claro, por supuesto. No es simple y sencillamente vamos a hacer el cambio, somos el partido que rompió con el bipartidismo, vamos a hacer las cosas distintas, sino que pareciera ser que muchas cosas que pasaban, ya no digamos en el gobierno, ¿verdad? Digamos que al interno de los partidos tradicionales, que no sé qué tan tradicionales son hasta el día de hoy, igual suceden ahí. Así que pareciera ser que los patrones conductuales de los partidos políticos se repiten, por lo menos en estas 3, vamos a decir que son los 3 partidos grandes, Liberación, bueno, y quería hablar de Liberación, ¿verdad? Con un candidato, incluso un precandidato,
que casi da la sorpresa, que si yo creo que hubiese pasado unas 2 o 3 semanas, podría haber dado una sorpresa histórica y que termina saliéndose del partido. Entonces usted ve bastante raro, la gente puede verlo raro, pero es normal entre los partidos políticos que esas discrepancias y esos roces internos decantan en que hacia afuera se ve de verdad una familia disfuncional. Claro. Perdonándome el concepto, ¿verdad? Sí, Manuel. Población conceptual. Sí, vamos entrando tal vez un poco en materia. Voy a mencionar los nombres que por lo menos, no sé si es porque ya tienen la confirmación de candidatura o por atención mediática, los nombres pues más predominantes pues que se conocen al día de hoy, que estarán presentando su nombre, salvo que haya algún cambio, ¿verdad? Algún otro retiro para las elecciones presidenciales del 2022. Bueno, ya esto último que usted mencionaba de un candidato en Liberación que casi da la sorpresa se refiere a Rolando Araya Monge, que va a ser candidato por el partido Costa Rica Justa. Después José María Figueres Olsen por el Partido Liberación Nacional, Fabricio Alvarado Muñoz por Nueva República, don Rodrigo Chávez Robles por el Partido Progreso Social Democrático, don Rodolfo Hernández Gómez por el Partido Republicano Social Cristiano, Linet Saborío Chaverri por la Unidad Social Cristiana, Natalia Díaz Quintana por Unidos Podemos, Óscar Andrés López Arias por Accesibilidad Sin Exclusión, Acción Ciudadana en Veremos. Tenemos también a otro exdiputado, Óscar Campos Chavarría, exdiputado de Liberación Nacional, que ahora se presenta bajo o con el partido Encuentro Nacional. Después tenemos a la periodista Vivian Quesada por el partido Fuerza Democrática. Tenemos a Graving Moya Carpio, otro periodista por Fuerza Nacional. Tenemos a don Rodolfo Pisa Rocafort por el partido Nuestro Pueblo. Tenemos a Sergio Mena Díaz por el partido Nueva Generación, a don Federico Malabasi, otro exdiputado por el partido Unión Liberal. Bueno, por aquí algunas listas mencionan a don Juan Diego Castro y lo ponen buscando partido, porque en realidad no sabemos si se va a presentar siquiera y por cuál partido. Don Eliezer Feinsack Mintz, otro tertuliano, otro invitado frecuente en la esquina del parque, se presenta como candidato del Partido Liberal Progresista. Otro diputado, José María Villalta por el Frente Amplio, y como hablábamos anteriormente, don Eduardo Cruikshank, que hace unos minutos fue ratificado por la Asamblea Nacional de Restauración Nacional como su candidato. Y bueno, teníamos también a don Carlos Valenciano Keimer, quien presentó su renuncia, su retiro de la campaña hace dos días, alegando motivos de salud. Manuel, con estos nombres, pues a nivel general, cuando uno menciona estos candidatos, estos nombres, ¿qué es lo primero que llama la atención? Digamos, ¿hacia dónde podríamos empezar a organizar este perfil o este perfilado de temas? ¿Hacia una matriz para tratar de encontrar cómo se posicionan estos candidatos en relación al mercado, en relación al Estado? Es decir, más Estado, menos Estado. Por ahí podríamos albergarlos en algún tipo de corriente político-ideológica. ¿Qué es lo que le llama primero la atención cuando uno nombra a estos candidatos que tenemos por lo menos al día de hoy? Bueno, el primer elemento que deberíamos considerar antes de entrar a hablar de nombres o propuestas, en realidad sería ¿por qué tantos? En realidad una Costa Rica de 5 millones de habitantes y siendo que no todos votan, ¿verdad? Porque tienen que ser solamente los votantes, pero los electores que tengan su cédula de identidad al día de la elección y con las reglas que establece el tribunal, pareciera ser que son muchísimos candidatos. Es más, si uno tratara de hacer un análisis bastante superficial, podríamos decir, bueno, si cada uno de ellos sacar un diputado, serían 20 diputados, apenas quedando la cantidad restante de diputados para poder repartirse entre los partidos. Entonces,
en realidad hay una dispersión completa, absoluta y total. Cuando ya vemos y creo que el dato, aquí lo sacamos del Tribunal Supremo de Elecciones, habla de que la mayor cantidad de candidatos en algún momento fue en el año 2006, que fueron 14. Y estamos hablando que hay 20. No sabemos si van a haber 21 o 22, porque todavía estamos a 4 semanas prácticamente de que se cierre la posibilidad de inscripción de candidatos. Entonces eso nos quiere decir que hay una polarización importante. Hay partidos completamente nuevos que están apostando por candidatos relativamente nuevos, en el sentido de que no tienen tal vez tanta experiencia. Hay otros partidos nuevos que van surgiendo a partir del rompimiento de otros partidos, y hay también un expresidente que quizá podríamos decir que por su renombre, por haber sido ya presidente de la República, pues puede ser el que pueda estar eventualmente adelante en una especie de encuesta que, siendo muy franco, ¿verdad?, y sin menospreciar todos esos instrumentos estadísticos, las últimas 2 elecciones nos han dicho que prácticamente eso es simple y sencillamente para llenar portadas, pero al final de cuentas no refleja la realidad. Y es simple y sencillamente una fotografía a veces bastante bizarra de la realidad electoral. Lo que pasa, Manuel, digamos, puedo estar de acuerdo con usted en algunos aspectos, pero no puedo estar de acuerdo en el tema de la novedad de los candidatos. Es decir, en el sentido de que puede ser que algunos nombres se hayan perdido ¿cómo diríamos? Del mapa de la administración pública o político o electoral de la ciudadanía, porque no han estado vigentes por muchos años, pero que de una u otra manera sí tienen cierta experiencia. Por ejemplo, don Federico Malabasi, ¿verdad? Que muchos lo recordamos, y que también ha sido invitado aquí en la esquina del parque en su etapa cuando estábamos en AM, pues como diputado del movimiento libertario. Es más, hacemos un repaso, y a mí lo que más me llama la atención es que, salvo Vivian Quesada, que tiene una experiencia pues fuerte en el tema de los medios y también asesorando a candidatos presidenciales, y bueno, obviamente don Graving Moya, también con un vasto manejo de la cosa pública, porque se lo ha permitido las investigaciones periodísticas desde Teletica o desde Canal 7, pero ahí prácticamente, Manuel, no sé, pero de aquí yo veo muchos conocidos, ¿verdad?, que han mutado, que han hecho mimetismo, ¿verdad?, han pasado de partido a partido, pero al final eso es lo que la democracia le permite. Sí, claro, lo que pasa es que también hay nombres que eventualmente sí, como Rodrigo Chávez, que no es un candidato que ni siquiera, bueno, estuvo un paso fugaz por el Ministerio de Hacienda, pero vemos también otros candidatos que por mucho tiempo han estado fuera, por ejemplo, doña Linet Saborido. Muy claro. Vemos también Graving Moya, aunque tal vez tiene una vigencia en los medios de comunicación, en la función pública no ha tenido ninguna labor. Tenemos a Oscar López, que también, si bien es cierto fue diputado, también ha estado fuera. Entonces, Sergio Mena también. Es como una mezcla. Sergio Mena, vemos una mezcla. Claro. Vemos una mezcla de candidatos que sí, que tienen vigencia, muchos diputados actualmente, ex vicepresidentes, un expresidente de la República. Pero más allá de eso, yo quiero insistir en el tema de que son demasiados candidatos. Okay. Son muchísimos candidatos. Me preocupa básicamente, si bien es cierto, en una democracia centenaria y con todo este discurso que nos venden a propósito del bicentenario, eso es que es muy difícil para un ciudadano que debe intentar ganarse la vida constantemente, día a día, cumplir con sus obligaciones, leer todas las propuestas de 20 candidatos. En realidad a mí me parece que es exagerado el número, me parece que es un número que no es manejable en términos de lo que es la oferta institucional democrática que deberíamos tener. Es decir, yo quisiera ver si hay 20 candidatos a la presidencia en México. Quisiera ver si hay 20 candidatos a la presidencia en Brasil. No lo sé.
me imagino que puede ser que sí, que alguien me diga, no, mira, son como 50. Bueno, pero igual, si comparamos la cantidad de poblaciones, me parece que es demasiado exagerado y casi que se puede uno aventurar a plantear la hipótesis o la posibilidad de que es casi imposible un gane o una victoria de un candidato con el 40% que establece el Tribunal Supremo de Elecciones el Código Electoral, perdón, para que gane en primera ronda. Es prácticamente imposible, yo lo veo poco factible, pese a que alguien pueda decir, bueno, no, vea, es que tal candidato, e igual las encuestas son bastante, como insisto, ¿verdad? Yo por lo menos no es que no crea, pero me parece que deben ser bastante cuestionadas constantemente y permanentemente, y eso se trata en los análisis políticos, principalmente esos, porque son números y por eso el politólogo, el analista político hace ese abordaje, porque en realidad muchas veces no reflejan la realidad, no reflejan las circunstancias, y dependiendo la población puede ser que tenga algún grado de un poco más. Creo que cuestionaban a una casa encuestadora porque decían o se hablaba de que por el porcentaje de simples deberían haber llegado como 800,000, sí, llegaron 15,000. Sí, claro, eso creo que la sacaron del estadio. Manuel, perdón la interrupción, son las 4:30 de la tarde y debemos el último corte de esta edición 1635 y vamos entonces para cumplir con este compromiso comercial y ya regresamos aquí en la esquina del parque con don Manuel García Murillo. Ya regresamos. En la esquina. ¿Te falta alguna materia de bachillerato de colegio? Inicia estudiando una carrera técnica con alta demanda laboral, ahora en modalidad virtual. Ofrecemos técnicos en dirección de empresas, mercadeo y ventas, seguros y más. Tenemos becas disponibles para 2 del 50%. Para más información ingresa a fundepost.ac.cr o Facebook, Instagram y LinkedIn. Visítanos en Torre Mercedes, Paseo Colón, piso 11. Juntos podemos. Educación con propósito. Somos Universidad Fundepost de Costa Rica. Monteverde se ha convertido en mi comunidad y entre todos nos cuidamos. Al entrar a mi negocio hay que usar mascarilla, lavarse las manos y mantener la distancia. Yo tuve COVID, pasé por momentos muy duros y no quiero eso para mi familia ni para mis vecinos y amigos. Queremos que más personas puedan conocer este maravilloso país con seguridad. Y eso solo se logra si nos cuidamos todos. ¿Es el déficit fiscal culpa de los empleados públicos? No, las causas del déficit fiscal son el fraude y la corrupción. Los trabajadores públicos son los que más ganan. No, docentes, conserjes, policías, enfermeras y otros puestos tienen salarios que apenas dan para pasar la quincena. Solo el sector privado produce riqueza. No, en los últimos meses se ha demostrado que nuestra principal riqueza es la salud pública. Si vamos a hablar de empleo público, hagámoslo con claridad y transparencia. Los invitamos a seguirnos en nuestras distintas plataformas: Twitter, Facebook, Instagram, en nuestro canal en YouTube, donde pueden encontrar todos nuestros programas, y nuestra página web www.enlaesquinadelparque.com. Los esperamos. Antes creía que aquí mando yo. Había aprendido que los chiquitos buenos son los que hacen caso. Creía que las niñas y los niños no saben nada. Por eso les obligaba a obedecer sin hacerles preguntas. Ahora creo que aquí se escucha. Las niñas y los niños me han enseñado que pueden razonar, proponer y tomar decisiones. Ahora me aseguro de escucharles, para que sepan que su opinión vale. Las niñas y los niños son personas. Las niñas y los niños se educan desde el respeto. Golpear y humillar no es educar. Conoce más en zonalibredecastigofísico.com.
En la esquina del parque. 4:35 de la tarde, regresamos a esta edición 1635 de su programa En la esquina del parque. Saludamos a quienes nos ven, nos escuchan. Hay veces que no puedo leer los comentarios que ponen en la página donde se origina la transmisión original. Ahí me van a disculpar. A veces los puedo leer, no sé por qué, hasta el final. Creo que no los puedo leer en tiempo real, no sé por qué, ahí me van a disculpar, pero sí sabemos que por ahí don Carlos Garita Rojas nos está reportando sintonía, así que un saludo y un abrazo ahí a la distancia a Carlos. Estamos con Manuel García Murillo, haciendo, ahora sí, tratar de hacer una especie de perfil de temas, no sé si desde la perspectiva estatal, Manuel, lo podemos enfocar con los nombres que tenemos, por lo menos hasta el día de hoy, como candidatos presidenciales para las elecciones de 2022, ¿cómo podríamos agrupar todo este conglomerado de candidatos o de partidos políticos dentro de una matriz, tal vez teniendo al Estado como su eje principal, de forma tal que lo podamos agrupar, Manuel, si le parece, entre qué candidatos usted los ve agrupados desde una perspectiva más estatista, de más Estado, otros en una forma más neutral, de participación del Estado, pero sin ser intervencionista, quizás, y quizás a quienes ve usted desde una perspectiva del Estado, pero con poca participación del Estado, es decir, más mercado o menos Estado. No sé si le parece, para empezar ahí a agrupar, o que usted nos haga un primer sondeo o ejercicio de por dónde estaría usted agrupando a estos candidatos que hemos mencionado. Bueno, empecemos por los partidos políticos que no quieren esa intervención estatista en las actividades cotidianas de la sociedad. Evidentemente, lo que es el Partido Unión Liberal, el Partido Unidos Podemos, el Partido Movimiento Libertario y el Partido, se me va el otro nombre, son tantos, el Liberal Progresista, evidentemente apuestan por una postura, tienen una postura ideológica claramente desde el nombre de sus partidos. Y eso es importante porque pareciera ser que lo del nombre puede ser relevante, pero en algunos casos más bien llama a la confusión. Pero estos partidos, por su historia, ¿verdad?, por su ideología y por las propuestas que han estado presentando, están en contra de lo que es el aumento propiamente de los impuestos y más bien don Eli creo que es el que ha hablado de la reducción de impuestos propiamente, de eliminación de impuestos. Me parece que ellos son la postura, estos cuatro partidos de derecha, podríamos decirle una derecha en términos económicos, ¿verdad? No en términos de otra connotación, que tienen esa perspectiva y esa postura con respecto a lo que es el estatismo, y yo no diría tal vez tanto el estatismo, sino es mantener los vestigios de un estado social que cada vez tiene menos lógica y tiene menos sentido. Lo digo desde la perspectiva de quienes lo objetan, ¿verdad? Claro. Eventualmente uno puede tener su posición, pero esos partidos claramente tienen esa perspectiva. Luego tenemos... Perdón, Manuel, ¿estarías dejando entonces por fuera, dentro de esa perspectiva de menos Estado o más liberal, a Rodolfo Pisa y a Linés Saurío? Es que lo que pasa es que ellos ya van hacia centro derecha. Okay. Lo que pasa es que tengamos algo bien claro, ¿verdad? Si Rodolfo Pisa estuvo en el gobierno del gobierno de Carlos Alvarado, que propuso todo este aumento de impuestos, yo creo que ahí hay una contradicción pragmática. E igual que en el caso, digamos, de la Unidad Social Cristiana, ya propiamente el partido, su fracción ha sido de las que ha promovido no solamente el tema de los impuestos, sino la ley de empleo público, y incluso está llegando a propuestas de eliminación o en aras de la eliminación de cierto tipo de podemos decirlo, no derechos, pero sí de algunas situaciones jurídicas que amparaban a los sindicatos. Entonces me parece que yo no los metería en ese grupo, los metería en un centro derecha, más bien, y a veces bastante ambivalentes porque tienen un discurso ideológico que incluso la Unidad Social Cristiana en su propio nombre incluso se presentan al electorado como un partido de la reforma social o que defiende la reforma social,
y no me cabe, por lo menos no ideológicamente no me cabe con todo lo que es la ley de empleo público. En realidad me parece una contradicción ideológica muy, muy clara. Y el que diga que no es así, pues en realidad creo que debe leer historia. Muy bien, entonces ya en el primer grupo, donde está Unión Liberal, donde está Unidos Podemos, pues ahí son los que usted vislumbra o podemos vislumbrar como que es un perfil de candidatos buscando la menor intervención estatal posible, menos estatista. Muy bien. Correcto. Luego tenemos los estatistas o los que buscan, que es como el aumento de los impuestos, y los que han planteado que se cobra mal, pero lo que han echado mano más bien es de modificaciones regresivas de los impuestos. Evidentemente tenemos al Partido Acción Ciudadana, tenemos al Partido Liberación Nacional, al Partido Unidad Social Cristiana, y creo que el partido deberíamos incluir a don Rodrigo Chávez y este otro partido que no sabemos ni siquiera cuál es su ideología de fondo, pero recordemos que don Rodrigo Chávez es de una u otra manera también uno de los artífices en el contexto del gobierno de la República de impulsar todo lo que han sido la ley 9635, una serie de impuestos que se han incorporado. Entonces me parece que todos esos partidos están incluidos dentro de ese grupo, ¿verdad? Claro. Incluso también Restauración Nacional y se me va y vamos a ver, insisto, son tantos partidos, Restauración y en Nueva República, perdón. Pero usted lo ve dentro de una perspectiva de Estado. Es que, bueno, obviamente, obviamente aquí está usted, sí. Usted está compartiendo su perspectiva, ¿verdad? Porque yo los veo, o sea, no sé cómo mirarlos dentro de la perspectiva de Estado, ¿verdad? Por un rato son antiimpuestos, por otro necesitan del Estado para poder llevar a cabo esa agenda que ellos han protegido, de temas de familia, del tema de evitar ciertas reformas jurídicas o constitucionales, ¿verdad?, en favor de otros grupos minoritarios. Es que el problema que se presenta es que básicamente ellos son oportunistas políticos. Son partidos que se acomodan a circunstancias específicas y concretas y venden un discurso. O a favor, o eliminemos los impuestos. Entonces, es extraño que haya diputados que estuvieran a favor de la ley de empleo público y de aumento de los impuestos, e incluso la canasta básica, y ahora promuevan eliminación, reestructuración de la carga impositiva de los combustibles. Parece extraño. A mí realmente me parece un sinsentido. Porque lejos más bien de tener una coherencia ideológica, que lo hemos hablado, que mucha gente no le interesa, lo peor de todo es que a los políticos no le interesa la coherencia ideológica. Entonces es como por momentos, es como que está de moda que hay que bajar el marchamo, entonces apuestan a eso. Está de moda bajar los impuestos de los combustibles, vamos sobre esa línea. Hay que endurecer las condenas, que es un tema que estabas hablando vos ahora, el tema de los femicidios. Entonces se cargan sobre esos temas, pero lo más grave es que sigue sin haber un solo candidato, por lo menos yo no lo he escuchado hasta el momento, que hable de que todas esas reformas que aparentemente eran necesarias, que se han impulsado en este gobierno, en realidad no van aparejadas o no van acompañadas de lo que es un cambio en el modelo de desarrollo costarricense. Eso parece ser que es como de los 80s, pero eso no existe hoy. Y se apuesta por no sé ni qué, porque en realidad no sé por qué apuesta este gobierno. En realidad este gobierno ha sido muy poco claro, incluso que hasta el día de hoy creo que seguimos esperando y creo que vamos a llegar a febrero esperando las famosas políticas públicas de reactivación económica. No existen, no saben qué es. Muy bien. Sinceramente. Sí, el tercer grupo. El segundo grupo es más hacia el Estado, es moviéndose hacia un centro. Luego tenemos otro grupo que podríamos decir que son muy estatistas, que más bien, pero no una perspectiva de carga impositiva, sino que es de defensa de grupos y de ciertos tipos de derechos laborales y de circunstancias
que son defendidas a lo largo de la historia por la institucionalidad costarricense. Por sindicatos. Que podríamos decir que, exactamente, sí, no solo sindicatos, sino como las instituciones, o sea, defender la institucionalidad. Podríamos decir que ahí tenemos a Frente Amplio, ¿verdad? Podríamos hablar también de que me imagino que el Partido de los Trabajadores debe estar en esa línea. No lo mencionamos, no lo mencionamos o no lo mencioné, pero probablemente sí, ¿verdad? Va a volver a aparecer el PT, andará por ahí. Sí, bueno, en la información que obtuve, se supone que ellos tienen, o sea, todo, digamos, al día en el Tribunal Supremo de Elecciones. Lo que tendría que hacer es definir ellos al interno cuál es su candidato. Claro. Esos dos partidos me parece que tienen esa posición ideológica y estatistas. Y ya después tenemos otra serie de partidos, Aramis y amigos y amigas, que en realidad no tenemos muy claro cuál va a ser su posición, porque son o muy personalistas, porque nacieron solamente para presentar un candidato, o porque nacieron y pidieron prestado un candidato de otros partidos o precandidatos de otro partido. Y tenemos entonces partidos como el de Accesibilidad sin Exclusión de Óscar López, que no sé qué pretenderá en esta ocasión, me imagino que solo su diputación, ¿verdad? Amparado con el discurso, digamos, de la accesibilidad. Tenemos a Costa Rica Justa, que tiene un verbo bastante fuerte, don Rolando. Don Dragos. No, Costa Rica. Don Dragos, no, pero el candidato don Rolando. Sí, por eso, pero el que creó este partido político, claro, es Don Dragos. Que ahí va a ser interesante, ¿verdad? Va a ser interesante cómo amalgamar la posición ideológica de Dragos, que viene del republicano, del socialcristianismo, y de Rolando Araya, ¿verdad? Sí, que eso me parece a mí que más allá de una cuestión ideológica, lo que creo que Dragos pretende o lo que busca es que su partido político se posicione. ¿Y cómo se posiciona un partido político nuevo? Obteniendo diputados y obteniendo financiamiento. ¿Y cómo se obtiene el financiamiento? Con votos. ¿Y cómo se puede obtener? Bueno, con un candidato que aparentemente tiene, digamos, arraigo, una fuerza electoral, un arraigo ahí desconocido, no es una persona ajena a los procesos electorales, y creo que, digamos, es una apuesta un poco compleja, porque me imagino que el equipo de trabajo de Rolando Araya va a tomar las riendas del partido, y ese acoplarse pues tendrá que ser un ejercicio importante para ellos. Claro. Entonces me parece que ese partido está con una interrogante. También tenemos el partido Fuerza Nacional de Gravy Moya, que sinceramente no tengo idea, digamos, si usted hace un análisis del trabajo que ha realizado Gravy Moya, que lo conocemos, ¿verdad? Pues debería ser como un nuevo Partido de Acción Ciudadana renovado. Es decir, criticar, analizar y desnudar todas estas situaciones de corrupción que se presentan en las instituciones públicas, me parece, pero ya en términos de qué pretenden o qué no pretenden en términos de impuestos y de estatismos, y es mucho menos, no lo sé. Claro. Okay. Luego tenemos nuestro pueblo, que me queda alguna duda. Bueno, nosotros conocemos a este partido por un amigo en común que viene, digamos, del partido Unidad Social Cristiana. Unidad Social Cristiana, pero también viene del Partido Libertario, el Partido Movimiento Libertario. Entonces ahí es donde a veces uno cree que ideológicamente pueden haber algunos problemas, o tal vez sea una cuestión más electoral que necesariamente el posicionamiento de una estructura partidaria a largo plazo. Luego tenemos Nueva Generación, que hemos visto un Sergio Mena bastante proactivo en los procesos electorales, pero eso no le ha significado ningún rédito político. Creo que ha logrado algunos regidores en elecciones municipales, pero a nivel nacional no ha escollado nada. Incluso algún discurso un poco duro, ¿verdad? Una derecha un poco fuerte, pero que más allá de eso me parece que hay que analizar su propuesta. Y como no tenemos propuestas, estamos aquí haciendo sí, correcto, pues un análisis bastante
Luego tenemos el partido... Para lo cual nos quedan 5 minutos, Manuel. Adelante. Sí, el partido Republicano Social Cristiano, que anduvo coqueteando con don Rodrigo Chávez, incluso don Rolando Araya estuvo también por ahí, y apuesta nuevamente al doctor Hernández. Tal vez ellos sí, tal vez lo dejamos aquí en este grupo, porque lo que no tenemos muy claro es que ante esa falta de liderazgo, esa renovación de cuadros que debería acompañar a un partido político, hay que ver qué va a pasar, ¿verdad? ¿Quién va a tomar las riendas? Aunque y además es una candidatura doble. Y creo que con eso terminamos. Falta por ahí, bueno, Fuerza Democrática, que tal vez apegarnos a la connotación histórica que tiene, ¿verdad? El nombre. Y falta don Óscar Campos Chavarría, exdiputado de Liberación Nacional, que con su partido Encuentro Nacional, que no sé si podríamos apoyarnos en la participación que ha tenido de beligerancia en términos de movimientos sociales, ¿verdad? En términos de sindicalismo. El diputado 58. Es correcto. Correcto. Sí, yo creo que esos son grupos que no han logrado, digamos, que sus discursos políticos, sus agendas calcen en los partidos, porque los partidos más bien es alejarse de los grupos sociales, es más bien dejar de lado a los sindicatos, es minimizar a los sindicatos, y estos grupos creo que tienen que de una otra manera, pero vamos a lo mismo, divididos, igual que los liberales están divididos, los socialcristianos están divididos, Liberación está dividido, es sí. Falso que Figueres haya amalgamado todo liberacionismo, porque Rolando Araya se salió, por ejemplo, y conozco también a gente que estuvo con Claudio Alpizar que no están muy contentos con la decisión que él tomó. Entonces yo creo que no hay ningún grupo que haya amalgamado un liderazgo relevante. El único que eventualmente, y hay que decirlo como es, por ser hijo del caudillo del 48 y expresidente, pues el que lleva un poco de ventaja es Figueres, pero sinceramente con el resultado bastante bajo que obtuvo en la convención, deja mucho que desear, porque no fue una victoria, fue contundente, sí, claro, pero para ser un expresidente, hijo del caudillo fundador del partido, no sé cómo lo tomarán los propios copartidarios de José María Figueres Olsen. Yo no lo vería bien si fuese asesor de don José María. Claro. Manuel, vemos en todos estos temas, creo que usted ya dio ciertas pinceladas de bueno, no tenemos bola de cristal, no sé si usted la tiene, pero de que los temas de que los temas que vayan a mostrarse con mayor contundencia en las próximas semanas, en los próximos meses, ya cuando la campaña entre un poquito más en calor, hablo de la campaña oficial, ¿verdad? Luego de que el Tribunal Supremo de Elecciones dé el banderazo de salida, sean temas más pragmáticos, o sea, temas, a ver, que ya los hemos visto, vivido, conocido en estos meses atrás, y que la pandemia les ha dado un mayor refuerzo o promovido de mayor manera. Por ejemplo, el tema de reactivación económica. Sí, adelante. Sí, correcto. A mí sí es muy importante. El candidato, la candidata o el próximo presidente de verdad tiene que ser más responsable que Carlos Alvarado. Carlos Alvarado y su gobierno nunca habló de reactivación, además no saben qué es reactivación, ya es clarísimo que no saben qué es, y no van a impulsar ninguna propuesta. O sea, ya pasó su tiempo, ya 6-7 meses de retirarse de la presidencia de la República no lo lograron, nunca tuvieron la capacidad, y ese es el tema. Y no solamente es eso, bueno, ya nos subieron los impuestos, vamos a ver reflejado eso en qué. ¿En que solo le vamos a pagar los salarios a los funcionarios públicos? ¿O va a haber obras? ¿Va a haber mejor calidad de vida? No, y el tema de la corrupción, porque no solamente son obras, sino que se hagan de la mejor manera posible, en forma más transparente y más abierta a la ciudadanía. Perdón la interrupción, Manuel, pero ya prácticamente estamos terminando, nos queda por ahí un minuto. Obviamente vamos a seguir conversando ya cuando hay un poco más de información, si esta lista que tenemos al día de hoy se sacude un poquito, se filtra un poquito o se incorporan nuevos aspirantes. Si alguien renuncia. Sí, correcto. Porque hasta renuncias hemos tenido. Correcto. Manuel, muy amable, muchas gracias, y nos vemos y nos escuchamos en una próxima ocasión. Un saludo para Carlos Garita y para Fernando Fay también.
Muchas gracias, Manuel, muy amable. Ahí estamos conversando, entonces esperamos vernos también aquí a través de la pantalla, a través de Antena 6. Muchas gracias, Manuel García Murillo, politólogo, y con él estamos pues terminando prácticamente esta edición 1635 de su programa En la Esquina del Parque. Su servidor Aramis Vidaurre, agradeciendo su atención, muy amable allá en cabina, en estudio, a Ade y a Ángel Peña. Ángel, cánteme muy bien esos goles de Saprissa, por favor, el día de hoy, ¿ok? Que hoy tenemos clásico, bueno, ahorita a las 5 de la tarde, Cartago Heredia, y a las 8, Saprissa Alajuela. Y a partir de los próximos días, la selección nacional, que le deseo lo mejor a Costa Rica, bueno, a la selección de fútbol, así que encantado de haber estado con ustedes y nos vemos y escuchamos en una próxima edición. Hasta pronto, hasta luego. En la esquina hemos presentado En la Esquina del Parque, su lugar de encuentro. Los esperamos todos los sábados de 3 a 5 de la tarde, aquí en el Facebook Live de En la Esquina del Parque y en Antena 6.